Hola Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola Nuria, me alegro de saludarte. ¿Qué tal? Igualmente Mario, pues encantada porque, bueno, esta entrevista teníamos muchas ganas de hacerla porque para la gente que no nos conozca, pues Mario es una nueva incorporación al equipo de Simplifica tus Opos y bueno, pues queremos también con esta entrevista presentarlo de cara al público, ¿no? A las personas que estáis en Simplifica y que queréis saber pues quiénes componemos el equipo y conocerle un poquito mejor, conocer cómo ha sido su proceso en las oposiciones de administrativo. Y bueno, Mario, pues como sabes, las entrevistas las solemos empezar un poco a degüello, entonces ya preguntarte las notas que has sacado, supernotas en administrativo. Bien, bien. En la primera parte saqué 56,33 netas y en la segunda parte, en el supuesto práctico, saqué 20 netas. Para que la gente igual que todavía no sabe mucho cómo es esto de las puntuaciones sepa, son 56 sobre 70 y en el supuesto 20 sobre 20. En el supuesto éxito absoluto, Sí, vamos. sí, sí, 100%, un 100%. 100%. Sí, sí, sí. Bueno, pues dadas las notazas que ha sacado Mario, pues vamos a intentar sacarle toda la información que podamos, todos los detalles sobre cómo ha sido su preparación para que podamos los demás coger ideas, ¿no? Mario, sobre todo, cuéntanos un poquito quién eres, cuál era tu contexto, tanto a nivel familiar como laboral, formativo, antes de empezar estas oposiciones, qué habías estudiado, todo eso. Sí, a ver, bueno, pues como bien has dicho ya, Nuria, mi nombre es Mario y, a ver, estoy casado desde hace ya más de 14 años, mi mujer es Sara y tenemos dos niños preciosos, mi niña Sara María, de 10 añitos, y mi hijo Juan Esteban, de 5 añitos. Eh, a ver, eh, yo decido comenzar en el mundo opositoril porque comienzo a ver una cierta inseguridad, una cierta inestabilidad laboral en la empresa en la que estuve trabajando durante cerca de 18 años como administrador de fincas. Uh -huh. Entonces, claro, ante esta nueva situación que me surgía, no por la crisis del COVID, porque mucha gente en esta crisis del COVID fue cuando realmente empezó a preparar la oposición por la crisis en sí. En mi caso no fue por la crisis en sí, fue por la edad de jubilación de los dos socios de la empresa Uh -huh. y yo comencé a ver que en la empresa, después de la jubilación de los dos socios, pues no iba a tener mucha continuidad, ¿no? Uh -huh. Entonces comenzó a surgirme toda esa marabunta de dudas, de inseguridades, ¿no? Uh -huh. Y llega un punto en que ya tengo que tomar una decisión de hacer algo firme por encontrar una estabilidad, una seguridad, sobre todo para mi familia, aunque estaba mi vida laboral también en juego, pero yo pensaba sobre todo en mi familia, ¿no? En este caso. Sí. Y por ahí a finales de 2020, cuando con la segunda ola concretamente de la pandemia, que ya yo preveía que la pandemia podía ir para largo, pues comencé a pensar el por qué no preparar una oposición, porque además era algo que tenía, era una espinita que tenía desde que terminé la carrera universitaria, ¿no? Sí. El hecho de opositar, porque antes realmente es que no pude hacerlo. Entonces, bueno, pues comencé a plantearme el preparar en serio una oposición. Uh -huh. Y estuve ahí como 2, 3 meses, bueno, pues barajando la posibilidad de si presentarme a auxiliares de la Junta de Andalucía o administrativos de la Junta de Andalucía o bien a auxiliares o administrativos del Estado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en la Junta de Andalucía se ofertan plazas de muy tarde en tarde, están tardando las convocatorias como 2 o 3 años, un margen de 2 o 3 años entre una y otra, y veía que no se convocaba mucho, entonces ya por ahí la Junta la descarté Uh -huh. y ya me decidí por el Estado. Y entonces me surgió la duda de si auxiliares
o administrativos. Y esta duda sí fue grande porque, claro, dadas mis circunstancias y el escaso margen de tiempo que tenía para estudiar, pues en un principio incluso me planteé ir por auxiliares, que el temario es un poco más corto, ¿no? Pero al final digo, mira, si me meto de lleno, ¿no? Y entonces, claro, a saco, sí, totalmente. Y viendo temas de ratios y demás, pues vi que me era más favorable la de administrativos del Estado, o sea, C1. Y bueno, fue por esa fecha, por mediados finales más bien de marzo de 2021, cuando me siento 2 o 3 tardes, porque necesité sentarme 2 o 3 tardes con mi esposa, con Sara, porque nosotros teníamos que hablar muy en serio cómo íbamos a afrontar todo el proceso, porque realmente en mi caso lo hemos afrontado toda la familia. Claro, era una organización. Entonces, bueno, de todo, hablamos ¿no? esas dos. Sí, claro, totalmente. Yo sin el apoyo de mi mujer y de mis hijos, realmente no hubiera conseguido nada. Pero vamos, es así de tajante, ¿no? Y bueno, me senté en aquel momento con Sara, con mi mujer, y a partir de ahí, pues le planteé cómo nos íbamos a organizar, más o menos, lo que yo preveía, cómo yo preveía que debíamos de organizarnos, y arranqué a finales de marzo de 2021. Y hasta hoy, muy gracias bien, a Dios, todo salió bien. Mario, lo que la gente, porque claro, puedes decir, bueno, pues Mario tenía familia, tenía 2 hijos, sobre todo, bueno, pues de 5 añitos, ¿no? Que es más pequeñito, 10 años que ya parece que, bueno, que puede obtener más independencia, la mujer que siempre, pues como dices, te apoyó desde el inicio, ¿no? Pero lo que la gente quizás no sabe es que tú te planteaste opositar con un trabajo a jornada completa, si, ¿no? Creo que es así. Sí, 3 días en semana trabajaba a jornada completa, concretamente lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves trabajaba a jornada intensiva por las mañanas. Entonces, claro, esos 3 días, lunes, miércoles y viernes, realmente eran un calvario. Claro. Un calvario porque para intentar sacar mínimo 6 horas de estudios, pues tenía que tener una disciplina muy rígida, unos horarios súper marcados, y realmente fue complicado. Yo el calificativo que uso es complicado, pero realmente algunas veces es que no encuentro calificativo para describir cómo fue el proceso, ¿no? Realmente muy difícil. Muy difícil. Bueno, quizás un buen calificativo sería intenso, desde luego, ¿no? Intenso seguro que fue. Sí, intenso, complejo, muy duro en definitiva. Sí. Pero también quiero destacar esto para hacer ver de que es posible. O sea, de que sí, cuando una persona tiene un objetivo en mente y tiene las ideas claras y tiene una mentalidad ya firme en el sentido de que no hay marcha atrás, pues esta persona tarde o temprano terminará consiguiendo su objetivo. Estoy totalmente convencido de ello. Es cierto, Mario, porque tenemos mucha gente que nos escribe, ¿no? Y que está como un poco agobiada porque dice, bueno, yo tengo, incluso las personas que tienen un trabajo a jornada parcial se agobian, pero ya cuando tienes familia o tienes un trabajo a jornada completa, piensas que prácticamente es imposible para ti, ¿no? Y bueno, pues tu ejemplo viene a demostrar lo contrario, que con una buena planificación, con el apoyo de la familia y con una disciplina muy fuerte, es posible sacar esas horas, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo al principio tenía también esas mismas dudas. O sea, que quien nos esté viendo y esté en la misma situación, le comprendo perfectamente y puedo ponerme
en su pellejo, es decir, empatizo 100% con esta persona, ¿no? Porque yo mismo al principio tuve esas mismas dudas, ¿no? Es decir, esas dudas que te asaltan y te dicen, bueno, esto será posible, no será posible cuando estás cansado y tal, ¿no? Pero conforme vas avanzando en el proceso, vas asumiendo contenidos, vas adquiriendo conocimientos, te vas dando cuenta cada vez más de que sí es posible, de que es totalmente factible esta posición en esas circunstancias. Es decir, si tienes esa mentalidad firme de que no hay vuelta atrás, te darás cuenta poco a poco de que cada vez más tu objetivo puede ser una realidad. Sí. De hecho, yo cuando ya llevaba 4 o 5 meses de estudios, ya comencé a ver la oposición de otra manera. Comencé a ver la oposición como algo que ya no era tan duro, que era mi vida estaba girando en torno al proceso de estudios y estaba haciendo de la oposición pues parte de mi vida y comencé a disfrutarlo. Comencé a disfrutarlo hasta el punto de que, bueno, yo cuando llegó el momento del examen, no sé, pero tenía un cierto convencimiento, una cierta, no sé, como una corazonada de que la cosa podía salir bien. Y, a ver, no me aventuraba, no era un loco imprudente, evidentemente, pero como pasé, es decir, de la forma en la que pasé por todo el proceso, cuando llegó ya la hora del examen, sí preveía de que aquello podía salir de una manera positiva. Claro, claro. Sí, realmente muchas veces lo decimos, ¿no? A gente que nos escribe y que está así al principio, cuando empiezan con el sistema de vueltas, están un poco desesperados o piensan que no se les queda nada en la memoria. Siempre decimos que hay que resistir ese primer, esos primeros meses, como tú has dicho, ¿no? 4 o 5 meses para empezar a ver resultados, para empezar a entrar en la dinámica, para encontrarle sentido al sistema de vueltas. O sea, que si hay alguien de verdad que está en la primera, en la segunda vuelta y tiene esa sensación de que se le olvida todo, pues que sepa que fijaros, ¿no? Lo que está contando Mario, pues que realmente empiezas a disfrutar a partir del 4º o 5º mes, eso es real. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, es totalmente así, ¿no? En mi caso, de que, bueno, mi profesión ya estaba muy vinculado al mundo administrativo, yo llegué incluso a amar la materia, ¿no? Es decir, el derecho administrativo, gestión financiera, que eran temas que había tocado muy superficialmente en el ámbito laboral, pero no me había metido de lleno, digamos, ahí. Cuando ya entré de lleno por causa de la oposición, realmente fue algo que me ha terminado enamorando. Es cierto, es que es así. Yo hoy por hoy, amo la materia que he estudiado. Será por la dificultad por la que he tenido que pasar, porque he tenido que ser muy, muy disciplinado a la hora de no escatimar ni un momento de estudios y los apuntes me han acompañado en cada segundo, es decir, no he escatimado ni el más mínimo segundo, ¿no? Quizás sea por eso que he terminado amando la materia. Claro. Y eso es algo muy bonito, cuando estudias algo y te termina gustando y terminas disfrutando realmente lo que estudias y ahora te vas a dedicar en parte a trabajar con esto que has estudiado, pues es algo que creo que es algo muy bonito, que merece la pena pasar por ahí. Es cierto, Mario, es curioso porque es verdad que, por ejemplo, en mi caso y en el caso de otras personas que empiezan estas oposiciones, el temario de entrada no nos gusta nada, ¿no? Se nos hace muy arduo, nos parece una materia muy a la que estamos muy poco habituados y es verdad que hay un momento en el que yo creo que a todos los opositores, sobre todo ya cuando llevas la mitad del proceso, llevas ya unos 6 meses, que te acaba gustando sí o sí, porque al final de tanto machacarla y de tanto darle vueltas y verla por todas las caras
horas posibles, acabas disfrutando de aprender nuevos detalles, de comprender el proceso entero, ¿no? Y hay un punto que o disfrutas o yo creo que no llegas hasta el final, ¿no? Efectivamente, a eso me refería. Sí, sí, es cierto. Nuria, llega un momento en que te termina gustando sí o sí, y es más, cuanto más es el esfuerzo, creo, ¿no? Que era lo que quería transmitir, cuanto más es el esfuerzo que haces por interiorizar ese temario, creo que más te termina gustando, ¿no? Es decir, la misma persona comienza de alguna manera a valorar ese esfuerzo, ¿no? Y todo ese esfuerzo se vuelve en algo positivo, ¿no? Entonces sí, cuanto más esfuerzo se requiere para interiorizar el temario, mucho más creo que te termina al final gustando ese temario. Sí, es cierto, es cierto. Eso es muy chulo que lo hayas dicho porque no había salido en ninguna otra entrevista y está muy bien. Y Mario, vamos a ponernos un poco en lo que sería un día tuyo, por ejemplo, como tenías días de jornada intensiva donde estudiabas, o sea, donde trabajabas solamente por la mañana y días de jornada completa, sí estaría muy bien que nos contaras cómo te organizabas a nivel de horarios en un día en el que trabajabas mañana y tarde y luego cómo te organizabas en un día que trabajabas solamente de manera intensiva por las mañanas, para que se hagan una idea las personas y puedan adaptar sus horarios también o hacer algo similar. Sí, sí, sí. A ver, los días que no trabajaba por la tarde, es decir, martes y jueves, llegaba a casa del trabajo a mediodía, sobre las 3, 3:30, comía, o sea, almorzaba y luego descansaba un poco para intentar tomar el estudio con la mente lo más fresca posible, ¿no? Entonces solía ponerme entre las 5:30, 6 como muy tarde, es decir, a las 6 ya tenía que estar sí o sí delante de los apuntes y comenzando a estudiar, ¿no? Sí. Y ahí intentaba estudiar 6 horas, es decir, de 6 a 12, porque claro, al otro día me tenía que levantar muy, muy temprano, porque el siguiente día era un día de jornada de horario partido. Entonces, esos días de horario partido me tenía que levantar para intentar sacar 6 horas de estudios, me levantaba con una disciplina militar, es decir, con una mentalidad espartana, cuando sonaba el reloj a las 5 menos 10 de la mañana y lo único que hacía era lavarme un poco la cara, espabilarme un poco y estudiar de 5 a 8, 3 horas antes de irme al trabajo. Yo entraba a las 9 a trabajar, entonces de 5 a 8 estudiaba 3 horas. Trabajaba por la mañana de 9 a 2, luego paraba a mediodía de 2 a 4, en las que intentaba descansar, incluso a veces intentaba aprovecharlo para despejarme, para caminar, para afilar el hacha, ¿no? Porque por la tarde se hacía muy duro. Entonces intentaba despejarme lo máximo posible, descansar lo máximo y volví a entrar a trabajar de 4 a 7 y yo llegaba a casa sobre las 7:30, 8 menos 20. Bueno, pues me volvía a despejar un poco, tomaba un café y a las 8 estaba otra vez estudiando, de 8 a 11 de la noche. Las últimas horas de esos días en las que trabajaba horario partido, pues intentaba, digamos, dedicarla a lo más light de la oposición. Es decir, por ejemplo, me ponía a hacer esquemas o me ponía a hacer test. Es decir, intentaba ya la última hora u hora y media que me costaba ya mucho memorizar en sí, pues lo que hacía era intentar aprovechar el tiempo de otra manera, ¿no? Con algo que fuera un poco más, menos, que requiriera menos concentración, ¿no? Entonces, lo normal es que ya de 10 a 11 de la noche, esos días los dedicara a hacer test o a hacer algún esquema, a perfilar algún esquema o algo. Pero lo que sí está claro es que tanto en un día como en otro, es decir, tanto en un día de horario intensivo como en un día de horario partido,
todos los pensamientos y todos los sentimientos giraban en torno a la oposición. Claro. Y eso es fundamental. Claro, claro. Es Sí, decir, que tú estabas en cuando el tus trabajo. pensamientos giran en torno a la oposición. Claro, estaba muchos días en el trabajo y estaba incluso deseando de salir para ponerme a estudiar en casa por la tarde. Claro. Todo giraba en torno a la oposición. Y por las mañanas, cuando me levantaba, porque yo siempre he sido de estudiar mucho mejor recién levantado, pues esas 3 horas antes de irme a trabajar intentaba rendir al 200-300%. Ya no digo ni el 100%, sino el 200-300%. Es decir, intentando desconectar de todas las cargas negativas, de cualquier detalle que obstaculizara de alguna manera el proceso de estudio. Entonces, claro, para poder sacar una oposición en estas circunstancias, es muy importante que todos tus sentimientos y todos tus pensamientos giren en torno a la oposición. Sí, sí. Así te costará menos, seguro que te costará menos el hecho de tener esa disciplina tan férrea, ¿no? Férrea, sí. Claro, Mario, yo me pregunto con esto, bueno, yo que tuve problemas de sueño, ¿no? Para conciliar el sueño y demás, tú que muchas veces te acostabas a las 11, porque justo, bueno, no sé si te acostabas a las 11, pero terminabas de estudiar a las 11 o a las 12, ¿no? ¿No te costaba conciliar el sueño sabiendo que además luego te tenías que despertar a las 5 muchos días? Sí, sí, totalmente. De hecho, uno de las secuelas que deja la oposición, porque deja algunas secuelas siempre, algunas positivas, bueno, siempre hay muchas más positivas que negativas, ¿no? Pero una de las secuelas negativas es que perdí mucho el sueño, tenía el sueño muy, muy trastocado y de hecho después del examen del 12 de febrero, pues he tenido un proceso, digamos, he tenido que pasar por un proceso para volver a recuperar el sueño, porque me era muy difícil poder dormir más de 4 o 5 horas. Claro. Y eso pues te termina estresando mucho, te da dolores de cabeza, en fin, sí, es así. Es decir, como dice el refrán, el que quiere algo, algo le cuesta, ¿no? Y yo pues sopesé el hecho de tener que pasar por ahí. Es decir, que en mi caso, por las circunstancias que tenía, pues tenía que arriesgar parte de la salud, si queremos, entre comillas, ¿no? En este caso, a mí me afectó el sueño, pero hay otras personas que le puede afectar pues en otro aspecto de su salud, ¿no? En las articulaciones, hay gente, claro, ansiedad, etcétera. Sí, sí, es cierto. Y Mario, ¿descansabas algún día a la semana o era todos los días estudiabas? O no, decías, el fin de semana voy a estar algún tiempo con mis hijos. Descansaba, sí. Sí, a ver, descansaba normalmente el domingo por la tarde, intentaba parar un poco antes, es decir, no estaba hasta las 12, a lo mejor estaba hasta las 8. Y me tomaba un café con mi mujer o salíamos a dar un paseo, aunque fuera 2 horas. Pero es que no tenía tampoco mucho margen de descanso. Claro, yo ese descanso, o cuando salía a mediodía a caminar, siempre lo he visto como no un descanso de ocio. Nunca lo he visto como un descanso de ocio porque en las circunstancias mías yo no podía permitirme ni un ápice de ocio. Entonces siempre lo he visto como un descanso que servía como para afilar el hacha, para seguir cortando el tronco del árbol, ¿no? Siempre lo vi así, ¿no? Entonces, claro, tenía que ajustar mucho esos horarios de descanso y, claro, ya lo tenía previamente hablado con mi mujer, con mis hijos estaban súper concienciados, incluso el pequeño, y nos tuvimos que organizar así, ¿no? La verdad es que lo realmente duro al final no fue el hecho de descansar poco, porque de hecho yo terminé agotado la oposición, terminé muy, muy cansado. Realmente más duro que el hecho del cansancio fue el hecho de no poder disfrutar durante 10 meses y medio de mi familia, estar
prácticamente totalmente aislado de la familia, ¿no? Eso me fue muchísimo más duro que el cansancio en sí. El cansancio al final pues se va venciendo, ¿no? Es decir, descansas unas horas, sacas fuerzas de flaqueza y sigues adelante, ¿no? Cuando tienes esa mentalidad espartana, ¿no? Esa disciplina tan rígida, tan militar, pues al final sigues, ¿no? Es decir, el ser humano en este sentido es algo tremendamente extraordinario, es muy sorprendente, ¿no? Cómo nos sobreponemos, ¿no? a las circunstancias, ¿no? Y es muy Pero plástico, ¿no? Es como cuando tienes flexible. que... Sí, sí, sí. Pero eso, ¿no? Cuando tienes que ya, o sea, no entra en juego solo tu vida, sino que tienes que, entra en juego, ¿no? La vida de tu familia, eso sí es lo más doloroso. En mi caso fue lo más doloroso, de hecho. Pero bueno, ahora una vez que uno ya es funcionario, como quien dice, todo el esfuerzo sientes que merece la pena. Y tu familia lo siente contigo y al final es todo un cúmulo de gozo y de alegría. Sí, o sea, es merece la como... pena, totalmente. Es realmente, bueno, pues saber que vas a estar, en tu caso, pues eso, 10 meses y medio dedicado exclusivamente a las oposiciones, haciendo un sacrificio tremendo, pero que de alguna manera eso va a acabar posibilitando pues, que tengáis todos una mejor situación. Imagino que esa sería tu motivación principal y tu empuje todos los días cuando Claro. estabas agotado, ¿no? Pero era como, bueno, pero es que gracias a esto vamos a todos poder vivir mejor, ¿no? Y claro, imagino que también hay una Sí, sí, parte sí. que es como que de alguna manera te presionas más, pero en sentido positivo, porque tienes que demostrar algo. Es decir, tú estás renunciando a pasar tiempo con tu familia, entonces luego hay que dar unos resultados, ¿no? Para que eso, digo, ¿no? Totalmente, es así, ¿no? Porque al final, yo siempre lo he dicho, ¿no? En mi caso, yo tenía un motivo superior para estudiar la oposición, ¿no? Es decir, estaba en juego mis circunstancias laborales, pero sobre todo tenía un motivo superior que era el amor a mi familia, el poder dedicar tardes de calidad a mi mujer, a mis hijos, y claro, eso era lo que realmente me empujaba más y más cada vez, y realmente era lo que al final te hace pensar, o sea, ver las cosas a largo plazo, ¿no? Es decir, sabes que tienes que pasar por el proceso paso a paso, pero no te bloqueas, es decir, el árbol no te impide ver el bosque, ¿no? Porque tienes la mirada puesta en un objetivo a largo plazo, ¿no? En mi caso fueron 10 meses y medio, y yo sabía que cada pasito que daba cada día era de muchísimo esfuerzo, pero mi mirada estaba más allá, ¿no? Es decir, mi perspectiva era una perspectiva de futuro. Entonces, en ese sentido, cuando yo veía, me imaginaba ya aprobado, con mi familia disfrutando de ellos, eso era lo que me hacía sacar fuerzas y seguir adelante, ¿no? Y creo que esa es la mentalidad del opositor, ¿no? Y la mejor manera, creo, también de salir de los baches, ¿no? Es decir, no centrarse en el momento presente en el que estás en dificultad, sino mirar más allá, ¿no? Porque hay un futuro mucho mejor más allá. Es Sí, así, sí, y además, totalmente. sobre todo, es saber Fue que así. 10 meses y medio o un año en la vida de una persona es nada en realidad, ¿no? Y te queda toda la vida por delante para poder disfrutar de cosas que te gusten, para que no haya más renuncias. Es decir, que al final lo que tú dices, ver un poco, coger perspectiva y decir, bueno, es un sacrificio tremendo, es un trabajo duro, pero son 10 meses y medio en mi vida y en la vida de mi familia, ¿no? Sí. 10 meses y medio, Nuria, o un año, o incluso 3. Yo Eso. cuando te he comentado antes que, claro, cuando te comenté antes que al principio me asaltaba esas dudas, claro, esas dudas se palían un poco con esa mentalidad firme, ¿no? Es decir, si tú ya tienes marcado
el objetivo de terminar siendo funcionario, pues dice, bueno, será en esta ocasión o no, pero al final terminará siendo, ¿no? Y yo tenía ya esa mentalidad, es decir, yo sabía ya que no había marcha atrás, ¿no? Yo había entrado en ese camino opositoril y iba a seguir adelante. Iba a seguir adelante. Entonces, al principio me planteaba, bueno, no sabía ni siquiera al principio cuándo se iba a convocar el examen, cuándo iba a ser la fecha de examen. Fíjate que se preveía el 6 de noviembre. Sí. Entonces, yo contaba en un principio con unos 5 o 6 meses. Y al final, cuando me encontré con 4 meses más, claro, o 3 meses y pico más, bueno, eso para mí fue una alegría, a pesar del esfuerzo, fíjate. Entonces, claro, cuando tienes la mente y tus pensamientos puestos en perspectivas de futuro, al final 1 año, 2 o 3 no son nada comparado con una vida de calidad que te espera después, ¿no? Eso es. Entonces, claro, yo tenía muy claro de que si no iba a ser en esta ocasión, sería la siguiente, pero que al final sería. Lo tenía clarísimo. Eso es, yo creo que eso es lo que diferencia al opositor al final que se acaba sacando la plaza, ¿no? Que es como que ya solamente ves una vía, ya no existen todas las demás posibilidades, ya no te interesan, es esa vía sí o sí, ahora o cuando tenga que ser, pero es eso, sí, totalmente. Bueno, Mario, pues ahora que has hablado justo pues eso, ¿no? De cómo hubo una prórroga del examen y todo eso, vamos a ir acercándonos a cuando ya queda un mes para el examen. ¿Cómo te organizas ahí? Porque claro, tú tenías una disciplina muy férrea, pero es cierto que cuando se va acercando el examen, por mucho que tú cada vez estuvieras más confiado, fueras disfrutando más del temario y demás, pero hay muchas personas que se ponen muy nerviosas un mes antes. Entonces, ¿tú cómo lo llevaste ese mes previo al examen o esas semanas previas? A ver, Nuria, yo ya es que de por sí, durante todo el proceso, tuve que también ir haciendo un ejercicio de autoconvencimiento, de hablarme a mí mismo, de visualizarme el día del examen, porque por mis circunstancias, yo incluso es que no podía permitirme ponerme nervioso el día del examen. Entonces, eso lo tuve que entrenar previamente mucho. Los paseos que daba esos días de jornada horario partido, los paseos que daba a mediodía, incluso por la noche algunas veces, cuando no podía conciliar el sueño, que ya me iba a la cama y sabía que no iba a dormir, me iba a pasear media hora antes de dormir y hacía este ejercicio, ¿no? Esta autorreflexión, el hablarme a mí mismo, para ir visualizándome el día del examen y ir controlando los nervios. Entonces, fue tal el ejercicio este que hice durante días que cuando llegó el día del examen y cogí el coche para ir a Sevilla, yo tuve que hacer el examen en Sevilla porque en Huelva no habilitaron universidades, no habilitaron centros. Cogí el coche para ir a Sevilla y salí de casa súper tranquilo. Fui muy tranquilo. Ya de por sí yo soy una persona que me cuesta ponerme nervioso en las circunstancias relevantes, ¿no? En circunstancias en las que te juegas mucho, suelo controlar, ¿no? Es decir, suelo tener nervios más bien controlados. Pero es que ese día tenía nervios de acero. O sea, no estaba nervioso para nada. Yo iba muy mentalizado de que tenía que hacer mi examen, de que tenía que olvidar de todo lo que ocurriera a mi alrededor, tenía que hacer mi examen lo mejor posible y no salirme de ahí. De hecho, no voy a contar toda la verdad, voy a contar un detalle para que quede toda la verdad dicha, ¿no? Y es que hubo tan solo un momento puntual en el que me puse un poco nervioso, que fue cuando llegué al campus universitario y vi a tantísima gente, porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo nunca, jamás me había preparado una oposición. Es decir, claro, yo no sabía lo que era ir a un examen de oposiciones. Entonces, claro, yo sabía que iba a haber mucha gente, pero no me esperaba tantísima gente en Sevilla. Aquello era, bueno, había más gente que en un ejército. Entonces, cuando entré allí en el campus, sí,
cuando entré en el campus universitario y vi a gente tan nerviosa, gente súper estresada con una ansiedad. Había incluso, me acuerdo, un chaval a punto de vomitar, una chica llorando, en fin, un ambiente muy negativo, ¿no? Es decir, ¿no? Lo veía todo como en una nebulosa oscura, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde me estoy metiendo? Y ahí puntualmente me puse un pelín nervioso. Pero inmediatamente me hablé a mí mismo y dije, no, a ver, yo tengo que reaccionar. Y lo que hice fue entrar cuanto antes en el centro, donde, o sea, en el edificio en el que me tocaba hacer el examen. Me fui a buscar una máquina de esta de botellas de agua, compré un poco de agua, una botella de agua, y me fui aparte a una escalera. Me fui totalmente solo a una escalera y ahí estuve hablándome a mí mismo, me estuve tranquilizando y me dije a mí mismo, voy a entrar al aula cuanto antes y voy a intentar abstraerme de todo, ¿no? Es decir, ver todo lo que me rodea ahora mismo como viéndolo desde fuera. Y fue lo que hice. Entré de los primeros en el aula, había, recuerdo, 2, 3 personas, no había más. Creo que era las 8:20 de la mañana, o sea, todavía faltaba 40, 45 minutos para el examen. Y estuve sentado como el que está sentado en el banco de un parque, de verdad. Lo veía todo como desde fuera. Yo veía entrar a la gente, incluso a la gente que pasaba por el lado mía, le daba los buenos días, tan tranquilo. Y estuve así, abstrayéndome de todo y viéndolo como desde fuera, y durante esa media hora larga que estuve sentado en el aula esperando a que comenzara el examen, me fui tranquilizando todavía más. Entonces empecé el examen muy tranquilo. Y de hecho, cuando vi las 4 o 5 primeras preguntas y me las sabía, pero sin titubear, ¿no? Es decir, no estaba dubitativo en las primeras preguntas. Bueno, me entró como una alegría, una energía por dentro, y me tranquilicé todavía más y organicé muy bien los tiempos del examen. Y bueno, eso yo te iba creo a que ese preguntar. control de los nervios que llevé me sirvió de mucho. Claro, eso te iba a preguntar, Mario, si llevabas alguna estrategia previa y que nos la compartas, si puede ser, pues de cuánto tiempo querías dedicar a la primera parte, cuánto tiempo a la segunda, al supuesto, cómo era tu estrategia de examen. Sí, a ver, no lleva una estrategia cerrada, ¿no? Porque creo que llevar una estrategia cerrada en un momento en que no sabes lo que te vas a encontrar cuando abres el precinto del examen puede ser un poco demasiado, ¿cómo diría? Demasiado estricto, ¿no? Es decir, hay que ser un poco flexible, creo que con esa estrategia. Pero sí que preveía más o menos intentar dedicarle alrededor de 60 minutos a la primera parte e intentar llegar con entre 25 y 30 minutos al supuesto. Y sí, se me cumplieron más o menos los tiempos que llevaba más o menos marcados, ¿no? De hecho, llegué con cerca de esos 30 minutos al supuesto y pude discriminar bien entre un supuesto y otro, y gestioné bien el tiempo, ¿no? Hice una buena gestión del tiempo y una buena gestión de los nervios, y creo que eso es importantísimo a la hora de enfrentarse al examen. Sí. El único error, para decirlo todo, el único error que lamento que cometí, lamento entre comillas, porque ya hoy por hoy no lamento prácticamente nada, claro. Pero el único error que pienso que cometí fue que menosprecié un poco las preguntas de reserva y me centré tanto en las preguntas del examen en sí, que al final llegué tan justo a las de reserva que vi las 2 primeras de reserva un tanto complicadas y decidí de no contestar ninguna de reserva porque
pensaba que no iban a anular ninguna. Entonces ahí me arriesgué porque iba muy justo de tiempo y no contesté ninguna pregunta de reserva. Pero por lo demás creo que gestioné bien el tiempo. Es otra estrategia, ¿eh? Realmente de reserva. Es verdad que en el supuesto 2, en este caso, anularon una barbaridad, que no es habitual, pero generalmente suelen anular 2 preguntas, como muchísimo 3 preguntas, ¿no? Entonces, bueno, es otra estrategia. Es decir, yo me voy a centrar en lo que es el examen, las preguntas ordinarias. Si me sobra tiempo, hago las de reserva y si no, o sea, que fue de alguna manera parte de tu estrategia eso. Sí, sí, sí. Es más, yo estaba conforme iba haciendo el examen, estaba satisfecho. Y yo sabía que si estaba dentro, porque claro, nunca sabes el nivel que lleva el resto de opositores, pero yo sabía que con el nivel de satisfacción que yo tenía, si se anulaba una o dos preguntas de reserva, quizás aquello no iba a cambiar mucho. Claro, claro. Entonces decidí centrarme en el examen en sí. Porque al final, cuando uno lleva la materia bien asumida, ¿no? Y va con cierta confianza al examen y, claro, conforme vas realizando el examen, te sientes confiado, pues puedes permitirte el lujo, entre comillas, de pensar que quizás las preguntas de reserva, aunque anulen una o dos, pues no cambien mucho el panorama, ¿no? Claro. Entonces fue lo que hice, centrarme en el examen, me vi ya muy justo para las preguntas de reserva, de hecho me faltaban unos 3 minutos para las de reserva. Vi que las 2 primeras de ambas partes eran complicadas y dije, bueno, aquí terminé. Sí. No me arriesgo a contestar, no vaya a ser que al final falle y me vaya a restar todavía más. Claro. Entonces ahí, digamos, me planté y me dio el cuerpo un bajón tremendo, tremendo. Nada más que terminé el examen, sí, sí. Claro. Fue así. A ver, sí. de haber sostenido mucha tensión durante mucho tiempo, claro. Claro, sí, sí, fue por eso. Sí. Mario, yo creo que eso, la tensión, aquí, la presión que tenía. Sí, perdona, porque teniéndote aquí y habiendo hablado de lo bien que te ha salido el supuesto, ¿no? Y del supuesto, yo creo que, vamos, un 20 en el supuesto, dinos algún truco para hacer esos supuestos tan maravillosamente bien. ¿Cuál fue tu estrategia de cara al supuesto? No, sinceramente, Nuria, truco no hay más que el que ya sabemos. Es decir, el truco es tomar la oposición como parte de tu vida y estudiar muchísimo, muchísimo con un buen material como el que tenemos en Simplifica. Eso es imprescindible, es decir, es el único truco, no hay más truco. Luego, claro, en el supuesto, sí, es que es así totalmente, ¿no? Y en el supuesto en concreto, a ver, yo tuve 2 dudas, es decir, dudé en 2 preguntas. Las otras 18, bueno, estaba totalmente convencido de que esas las tenía bien. O sea, no, yo me leí la pregunta, incluso algunas preguntas del supuesto, la leí incluso 2 veces y digo, no, esto es así. O sea, estoy completamente convencido de que aquí no fallo. Sin embargo, en 2 preguntas del supuesto dudé, pero eran dudas muy leves, ¿no? Es decir, dudaba, 2 eran, o sea, en esas 2 preguntas, 2 respuestas eran perfectamente descartables y lo que hice es intentar hacer un sobreesfuerzo memorístico. Intenté visualizar, tener una imagen visual de mis apuntes, de mis esquemas y al final decidí arriesgarme. Decidí arriesgarme porque con 18 preguntas bien, si fallas 2, a ver, todavía tienes buena nota en el supuesto. Entonces, claro, pensé en ese momento, me entró un flash como que merecía la pena de arriesgar, ¿no? Porque eran preguntas en las que, como digo, la duda era leve, ¿no? Y además, si hubieran sido, si hubiera tenido algunas que hubiera dejado en blanco y tal, pues a lo mejor no me hubiera arriesgado. Claro. Porque no vaya a ser que me restara mucho y al final me viera con una nota baja, ¿no? En el supuesto. Pero como
tenía el convencimiento de que las otras 18 iba a ser muy difícil de que las fallara, pues entonces decidí arriesgar. De hecho, una de ellas era la última y ya después en casa, a toro pasado, estuve leyendo la pregunta y digo, pero ¿cómo es posible que yo haya dudado aquí, en esta pregunta? Y yo creo que ya en esa pregunta dudé por cansancio. Sí. Dudé por cansancio porque estaba ya prácticamente a esas alturas del examen, estaba prácticamente agotado, estaba agotado. Sí, es así, es así. Pero bueno, sí, no se hace la idea. Sí, no, es eso, es decir, en mi caso yo no puedo hablar de un truco que destaque sobre otras cosas porque realmente no lo he tenido y tampoco creo que lo haya. El truco que hay para probar una oposición ya sabemos cuál es, que es estudiar mucho, intentar resolver las dudas lo antes posible y ya está, organizarse muy bien y ya está, no hay más truco que valga. Sí, es cierto, es así, tal cual. Sí, pero bueno, sabía que la gente lo iba a preguntar, entonces me parecía como buena oportunidad, ¿no? Y luego la ofimática, Mario, porque claro, la ofimática, decías que en la primera parte empezaste a ver las primeras preguntas, que a mí me pasó igual, y te dio subidón porque viste que te las sabías, pero claro, luego llegan las 30 de ofimática que son menos previsibles. Entonces, ¿eso cómo lo llevaste, no? La parte de ofimática, cuando dudabas en alguna, ¿cómo hiciste ahí? La parte de ofimática fue sin duda la más complicada. Para mí fue la más complicada. De hecho, de las 7 preguntas en blanco que dejé, 5 eran de ofimática. Entonces, claro, me encontré con esas preguntas tan súper complicadas de fórmulas, de funciones, perdón, de bases de datos, en base de datos de Access, y dije, bueno, Dios mío, ¿esto qué es, no? Ahí, sí, la verdad es que me preocupé un poco porque, claro, cuando iba leyendo esas preguntas de ofimática, claro, te planteas, pero va a haber muchas así. Entonces, claro, te empiezas, es decir, un rayito de preocupación se te pasa por la mente, ¿no? Y sí, sin duda la parte de informática fue la más complicada. Aún así, bueno, pues creo que la saqué también con bastante soltura y ya digo, de los 7 preguntas en blanco, 5 fueron de ofimática y creo que de las otras 25 que contesté, tuve 3 fallos. 3 fallos, sí, efectivamente, 3 fallos, y en la parte de legislación 2 fallos y 2 en blanco. Genial que lo digas porque muchas personas nos dicen también, ¿y cuántas se pueden dejar en blanco para sacar bien el examen o cuántas se pueden fallar? ¿No? Pues ya está tu caso con el... No, realmente ahí no. Sí, pero claro, realmente ahí no hay un hándicap por el que podamos guiarnos, ¿no? Porque nunca sabemos el nivel de otros opositores, habrá convocatorias en las que el nivel suba un poco más, otras en las que no. Entonces, claro, prever cuántas preguntas podemos dejar en blanco, cuántas podemos permitirnos fallar, es que no se puede saber. Lo que sí podemos saber y que tenemos que concienciarnos, de hecho, es que cuanto menos en blanco dejemos y cuanto menos fallemos, evidentemente, no hace falta ni decirlo, pues mucho mejor, ¿no? Claro, eso es así. Es lo único, yo creo que es la mentalidad que tenemos que llevar en cuanto a eso de cuántas dejar en blanco, cuántas poder fallar. A ver, las menos posibles. Claro. Esa es la mentalidad. Claro, Mario se refiere sobre todo para personas que igual están recién empezando, que claro, que como cada año en cada examen hay una nota de corte diferente, pues tú puedes igual sacar una nota que un año de repente pues hace que pases la nota de corte habiéndote dejado muchas en blanco y habiendo fallado unas cuantas, pero otro año sube la nota de corte porque lo que dice Mario, los opositores pues van mejor preparados o lo que sea y entonces pues bueno, dejándote esas mismas en blanco y esos mismos números de fallo,
temarios, no pasas la nota de corte. Entonces, no se puede decir un número rígido de preguntas en blanco o preguntas falladas, sino que el mejor truco en este caso, o truco no, sino la mejor referencia es ir a por todas y tener un dominio lo mayor posible del temario. Esa está claro. Sí. Efectivamente. Sí. Y bueno, Mario, claro, vamos ahora a... Ese fue el día del examen, Nuria. Dime, dime. Te decía, ese fue el día del examen, ¿no? Y en cuanto a lo que me preguntabas de los meses previos, realmente en mi caso no hubo mucha variación en los meses previos. Yo hasta la planificación que tenía era hasta el último mes al menos estar estudiando, porque de hecho yo solamente pude darle una vuelta y media al temario. Es decir, no pude darle ni siquiera 2 vueltas completas. Entonces, claro, lo que sí, quizás las vueltas que le daba, la primera vuelta fue yo creo que fue algo como entre vuelta y arrastre, ¿no? Porque iba afianzando mucho los conocimientos. Sí. Entonces, claro, yo como en mis circunstancias estaba tan apurado de tiempo, no me podía permitir darle muchas vueltas al temario, con lo cual tenía que aprovechar, alargar el tiempo lo máximo posible para ir asimilando contenidos. Claro. Y de hecho eso, terminé con una vuelta y media al temario y tan solamente el último mes lo dediqué a repasar. Ese mes intenté de afianzar, repasar lo que tenían bien asimilado y afianzar todavía mucho más aquello que llevaba un poco peor, ¿no? Entonces fue así, los meses previos fue así, hasta el último mes adquiriendo contenidos y el último mes únicamente para repasar. Para repaso. Sí, está bien dejarse por lo menos las semanas anteriores al examen de repaso, porque ya la mente, en tu caso sí, porque estabas en unas circunstancias específicas, pero es verdad que la mayor parte de opositores semanas antes del examen no se concentran igual o rinden de repente menos o están un poco nerviosos, entonces ahí es mejor estar repasando que estar estudiando contenido nuevo. Pero sí, está bien también que lo comentes. Y Mario, cuando terminas el examen, que antes nos has dicho, ¿no? Terminas agotado. ¿Tú te vas a casa teniendo la sensación de que ese examen has pasado las notas de corte probablemente y estás dentro, o te vas con una sensación ambivalente? A ver, era una sensación extraña. También yo creo que me sentía muy raro debido al aplomo que sufrí, es decir, sufrí un bajón tremendo, es decir, terminé el examen y ya en el coche de camino a casa iba deseando llegar porque estaba realmente agotado. De hecho, ese día no comí nada porque el cuerpo no me pedía ni siquiera comer nada, me pedía únicamente descansar y de hecho, bueno, me acosté sobre las 5 o 6 de la tarde. Ya una vez que llegué a casa, hablé con mi mujer y tal, me acosté sobre las 6 de la tarde y yo creo que no he dormido más en mi vida, pero fue por causa de el cuerpo ya cayó rendido. Sí, y debido a eso, a ese cansancio ya físico y mental, porque ya cuando terminas el examen, ya yo pude decir, bueno, ya ha terminado, ¿no? Por fin ha terminado esto, ¿no? Sí. Al menos de momento, ¿no? Claro, debido a ese pensamiento, yo tenía una sensación muy extraña con respecto al examen. Por un lado, yo estaba satisfecho. Es decir, estaba satisfecho por el examen realizado y por todo lo previo antes del examen, porque en ese momento se me pasaba por la cabeza todo lo que había sufrido, ¿no? Todo lo que había pasado hasta llegar ahí ese momento. Entonces yo tenía un sentimiento de satisfacción muy grande, pero a la vez no tenía una seguridad total, ni mucho menos, porque no sabía cómo iban los otros opositores, no sabía el nivel que podían llevar. Yo de hecho nunca jamás me había preocupado por
investigar notas de cortes en convocatorias anteriores, ni nada de eso. Es decir, yo no pude perder tiempo en intentar saber por dónde podían ir las notas de cortes. No, yo tenía que centrarme única y exclusivamente en superar el examen con éxito y no tenía tiempo para más. Entonces, claro, no tenía ni idea de notas de corte, no sabía cómo iban los otros opositores, entonces siempre me quedaba ahí como un margen de posibilidad de no pasar. Claro. Porque claro, tampoco yo sabía mi nota, todavía ni siquiera tenía la plantilla provisional, ¿no? Entonces sí, no tenía seguridad plena en absoluto, pero sí sentía cierta satisfacción. Sí. Y luego cuando Ese fue el sentimiento post-examen. Cuando salen las notas, ¿no? Bueno, las notas no, las plantillas definitivas y tú ya sabes tu nota, ya imagino, bueno, todavía te pueden quedar dudas de la nota de corte porque es verdad que nunca hasta el final, hasta que no dicen las notas de corte, tú no te relajas, ¿no? Pero bueno, ya con la plantilla definitiva de respuestas cambiaría un poco la cosa, imagino. De hecho, Nuria, a ver, aquí tengo que contar una anécdota muy curiosa, porque una vez que salieron ya las plantillas, bueno, primero la plantilla provisional, sí. Yo dejé pasar 3 o 4 días hasta enfrentarme a esa plantilla, porque sentía como un poco de miedo después de todo lo que había pasado. No era capaz de enfrentarme a la plantilla por no llevarme un chasco, ¿no? Sí. Entonces dejé pasar como 3 o 4 días hasta que yo mentalmente estuviera preparado para poder ver la plantilla provisional. Y a los 3 o 4 días, cuando ya veo la plantilla provisional, bueno, me dio una alegría porque eran muy buenas notas. Era, bueno, sobre todo ese supuesto, ese pleno en el supuesto, eso, bueno, era una alegría en casa, un júbilo tremendo. Y claro, no se me ocurrió otra cosa, Nuria, y esta es la anécdota, que llamar a Miguel. Me acordé de él. Claro. Y le llamé porque ya yo había hablado con él previamente y le llamé por teléfono. Eran incluso más de las 10 de la noche. Y eso, pues, eso dice mucho de Miguel, ¿no? De la persona tan cercana que es, porque me cogió el teléfono y fue la persona que me tranquilizó y me dijo: Mario, por favor, deja ya de preocuparte. Claro. Vive el momento, disfruta ya por fin de tu familia, porque eres un futuro funcionario. Y claro, esa llamada de teléfono con Miguel no la olvidaré jamás en la vida y le estaré siempre, siempre agradecido, porque me tranquilizó mucho y me dio mucha seguridad. Es esa seguridad que necesitaba, ¿no? De alguien que conoce la oposición de lleno, de que pasó por el proceso y conoce la oposición como para asesorarte, orientarte sobre notas de corte y sobre la posible tranquilidad que puedes tener en un momento dado, ¿no? Entonces, claro, esa respuesta de Miguel la tendré grabada de por vida y le estaré siempre agradecido. Sí, de verdad. Qué bueno, qué bueno. La verdad que ha sido todo un acompañamiento el que ha hecho Miguel. Yo recuerdo también que hablé con él después del examen y me consta que muchos otros opositores que estuvieron con Simplifica, y la verdad que sí, que se agradece mucho esa cercanía. Y al final es lo que tú dices, tú puedes tener una sensación o incluso la certeza en las plantillas, ¿no?, de respuestas, pero hasta que no alguien con la suficiente autoridad en el tema no te da un poco como la palmadita y te dice tranquilo, ya está, ya lo conseguiste, yo creo que seguro no estás, ¿no? Sí. Sí. Sí, es así, eso es, exactamente, es exactamente lo que me pasó. Sí, y bueno, claro, eso con las plantillas provisionales, con las plantillas definitivas se corrobora lo que ya te había dicho Miguel, pero todavía igual, incluso un poquito más.
Y luego, claro, las notas de corte, que ya es lo definitivo, ¿no? Lo que ya te dice sí o sí si estás dentro, porque tú puedes tener, para la gente que no lo sepa, muy buenas notas, pero luego no sobrepasar esas notas de corte, ¿no? Salen las notas de corte definitivas, tú ya sabes que estás dentro, ahí imagino que es cuando sobre todo lo celebras, ¿no? Con la familia. Sí, a ver, no me atreví a celebrarlo, Nuria, hasta esta última resolución de aprobados definitivos. Es decir, hasta que no vi mi nombre en el BOE, por si acaso pudiera ocurrir algo, Sí. no, no me atreví a celebrarlo, ¿no? Pero sí, sí, fue en esta última resolución de aprobados definitivos cuando ya le digo a mi mujer, Sara, está mi nombre en el BOE, y Claro. me emociono todavía, me emociono porque me costó muchísimo. Sí, Y claro, ahí ya saltamos de alegría y esa noche nos fuimos a cenar, claro. los niños, papá, mi hija se inventó una canción que decía, lo vamos a celebrar en Disneyland, algo así decía la letra. Sí, sí. Qué bueno. Fue algo precioso, algo, sí, sí, precioso, Qué bonito. maravilloso. Qué bonito, claro, los hijos esto lo viven muy intensamente porque son conscientes de que igual tú estás Claro. en un cuarto, ¿no? Y ellos no te ven porque tú estás estudiando, digo, en las horas que estás estudiando, pero ellos saben que tú estás ahí en el cuarto y que no se puede molestar a papá, ¿no? Y eso imagino que lo valoran mucho ellos. Sí, 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 los niños se dan cuenta de absolutamente todo y yo creo que son los primeros que son conscientes del esfuerzo y el trabajo que está haciendo sus padres. Sí, Y de hecho luego lo imitan. No, no tengo la mínima duda, ¿no? claro. Entonces sí, mis hijos, a ver, también Sara, mi mujer, se encargó mucho mientras yo estaba estudiando de concienciarlos en no molestar, en no pegar a la puerta, Claro. en inculcarle también esa disciplina, esos tiempos, ¿no? Porque al final lo cierto es que cuando un opositor tiene familia, oposita a toda la familia. Ujú. Y los tiempos del opositor al final sigue, o sea, son los tiempos de toda la familia. Toda la familia sigue esa pauta, esos tiempos del opositor, ¿no? Sí, sí, se Y en mi caso, adapta. pues mi familia, sí, sí, se adapta, sí. Mm. Es así, totalmente. Mm. Entonces, sí, mis hijos, desde un primer momento, ellos, tanto yo como mi mujer, más mi mujer en esta labor, pues fue concienciándolos y que ellos se pudieran ir adaptando también a mis circunstancias, a mis tiempos de estudio, etcétera. Claro, Fue claro. así, Así que luego la totalmente. celebración también a participar todos, ¿no? Si en las oposiciones habían participado todos, en la celebración todavía más. Claro que sí. Sí, sí. Claro, claro, que es que ellos lo sentían como algo suyo también, Claro. yo creo. Sí. Ellos sentían que el éxito había sido de todos. De hecho, yo cuando me refería al aprobado nunca tenía eso, lo hacía incluso conscientemente, ¿no? Nunca me refería a ellos como cuando apruebe papá, nunca le hablaba así, Ujú. sino que me dirigía a ellos y les decía cuando aprobemos, ¿no? Claro, claro. Siempre les decía eso, ¿no? Es decir, cuando aprobemos el examen, para que ellos fueran conscientes de que el éxito también era de ellos. Era suyo, Sí, qué sí, sí. bonito, qué bonito. Jolín, pues Sí, Mario, yo creo que esto puede inspirar, de verdad, te lo digo, a mucha gente que sé que está con Simplifica, que tiene hijos pequeñitos, que todavía está en esos inicios, ¿no? De intentar a ver cómo se organizan. Ahora, sobre todo, que tenemos el verano de por medio, ¿no? Y que muchos niños pues no están en el cole, sé que hay opositores pues que es, bueno, pues que encuentran esas dificultades, ¿no? Pero desde luego tu testimonio, pues bueno, les va a ser de mucha utilidad para ver que se puede y que, bueno, que luego los niños lo agradecen, lo celebran y es un ejemplo para ellos. Y por último, Mario, para ir ojalá. terminando, sí, por Sí, supuesto.
por supuesto. Ojalá sea así. Sí, seguro que sí. Y Mario, para ir un poco terminando, un poco qué le dirías a una persona que tiene familia, que tiene un trabajo y que duda si va a poder afrontar estas oposiciones o no. ¿Algún mensaje que le quieras lanzar motivacional o algo por el estilo? Sí, a ver, lo primero es que lo que he dicho antes, ¿no? Que mire con una perspectiva a largo plazo, porque todo el esfuerzo, y cuando digo todo es todo el esfuerzo merece la pena. Y le diría también que intente producir en sí mismo esa mentalidad férrea, esa firmeza para espantar cualquier duda, todos esos pensamientos dubitativos, porque realmente, y yo puedo dar testimonio de ello, realmente es posible. Le diría eso, sobre todo le mandaría ese mensaje, ¿no? De que se autoconvenza por todos los medios de que es posible y que desarrolle ese pensamiento de que si no es en esta ocasión, al final será. Entonces le mandaría ese mensaje, ¿no? De que piense con esa positividad, de que deseche cualquier otro pensamiento y de que desarrolle esa disciplina, esa mentalidad espartana para sobreponerse a los momentos duros que sin duda vendrán. Pero que al final todo esfuerzo, sin duda, todo esfuerzo merece la pena. Así que al que esté en mi misma situación, le animo muchísimo a ello, que siga adelante y que al final lo conseguirá. Así que mucho ánimo a todas esas personas. Bueno, mensaje potente donde los haya, además hablando directamente pues eso, a cualquier persona que nos pueda estar viendo y que pueda dudar, pues el mensaje de Mario seguro que os mueve y os impulsa, ¿no? a ir a por ello. Y bueno, Mario, pues más que merecida tu plaza, como formas parte del equipo, pues bueno, sabed que vamos a seguir pudiendo disfrutar de Mario todavía mucho tiempo. Mario va a dedicarse sobre todo a enriquecer los contenidos de Simplifica tus opos y mucho el tema de los supuestos, ¿no? que es tu fuerte. Así que bueno, pues tendremos mucho Mario por mucho tiempo y bueno, pues nada, ha sido un placer realizar la entrevista, Mario, un placer además que toda la familia podáis disfrutar de esa plaza y bueno, pues que os podáis beneficiar de todo el esfuerzo que ha habido por parte de todos. Muchísimas gracias, Nuria, de verdad. Gracias a ti siempre. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Mario. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.